Bueno, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Rafa. La verdad es que con mucha ilusión de hablar contigo porque creo que vamos a pasar un rato muy agradable. Qué bien, para mí es un lujo este tipo de conversaciones. ¿Qué tal? Bueno, lo primero de todo, ¿cómo es la situación actual? Bueno, pues yo creo que la situación actual, por suerte, está cambiando mucho, ¿no? Está mejorando significativamente. Yo creo que además las lecciones aprendidas de este año tan duro que hemos atravesado todos a nivel profesional y también a nivel personal, porque no sé en tu caso, pero en mi caso sí que he tenido pérdidas de familiares, de amigos, ha sido una época compleja, pero yo creo que ahora ya empezamos a ver la luz todos y yo creo que salimos muy fortalecidos desde el punto de vista de motivación, de tener ganas de sacarlo todo adelante y de luchar como sociedad para que las cosas vayan mucho mejor. Pues sí, yo lo veo como tú. Yo también he tenido dramas y la sensación que me queda es que esto es una especie de estirón también de autoestima para la humanidad en general y en particular para nuestro país, al darnos cuenta que de pruebas tan exigentes se puede salir, oye, que salimos robustecidos, ¿no? Yo creo, y en esto tú lo dominas, que salimos sobre todo más creativos. O sea, la humanidad siempre ha tenido que ser creativa, porque ha tenido que, el ser humano es creativo de por sí y ha tenido que salir de situaciones complejas, pero lo del COVID nos ha obligado a todos a desarrollar ciertas habilidades creativas. ¿A ti te ha sorprendido la reacción que has visto en el ámbito empresarial? Tú conoces bien la cultura, has estado en Estados Unidos y has estado en España. ¿Cómo ves la reacción de las dos sociedades? Bueno, para mí la gran sorpresa es que la humanidad se impone. O sea, que, bueno, yo desde luego conecto mucho la creatividad con lo que es la capacidad de los seres humanos de crear cosas nuevas, pero muy en contacto con su identidad, con su naturaleza. Y eso de que la humanidad ha tomado el mando es, en primer lugar, darme cuenta que hay muchas cosas en las que aún superamos a las máquinas, a los robots. Espero que con esto también te desafío a ti, ¿no? Para que hables desde tu perspectiva, pero que la compasión, la empatía, el cuidado, ¿no? Por ir a la cuestión más evidente de esas personas que han tenido que cuidar a tantos enfermos, tanto dolor, es insustituible. Y eso también es una fuente de creatividad, fíjate, de cómo ha habido muchas personas que han tenido que sacar recursos de donde no los tenían como para poder atender esas situaciones de máxima urgencia. Pues por lo que decías de la robotización y la automatización y el respetar la figura de la persona dentro de todo este boom que vamos a vivir de transformación digital y industria 4.0, yo te diría que ha sido positivo, porque las personas le han perdido el miedo a las máquinas y le han perdido el miedo a los procesos de automatización y se han dado cuenta de cuáles son los beneficios que esta ola de transformación va a tener en las organizaciones, sobre todo en las industriales y en las empresariales. Y luego reenfocar cuál es la posición o el lugar que debe ocupar la persona, el ser humano, en ese ámbito relacional. Porque yo creo que las personas tenemos mucho que aportar, sobre todo desde el punto de vista de la creatividad. Hay otro ámbito que es el tema de la analítica de datos, de la inteligencia artificial, que también produce cierto vértigo social muchas veces, ¿no? Pero yo creo que con cierta formación, y si esa formación llega a implicar en el ámbito de la cultura de las sociedades, yo creo que a esto también le vamos a perder el miedo. Yo veo a mi alrededor una acumulación de datos brutal, quizá en el sentido de que se miden muchas cosas, pero se entienden pocas, ¿no? A mí me parece que también aquí el ser humano tiene mucho que decir y tiene que intentar descifrar cuestiones que van más allá de métricas. Y bueno, yo creo que sí, que la creatividad en ese escenario juega un papel importantísimo, ¿no?
a mí me parece que también hay una especie de cuestión relacionada con esta nueva etapa, ¿no? Yo no sé si tú ves lo mismo que yo, hay muchísimas ganas de hacer cosas. O sea, me doy cuenta que el parón ha significado una especie de, casi como si un muelle se ha contraído y estamos con ganas de desplazarnos en dirección contraria, ¿no? Muchísimas ganas de muchísimas personas, muchísimas empresas queriendo hacer cosas. Y, joder, hay una especie de ilusión colectiva, al menos en el sector empresarial donde yo me muevo, que es muy contagioso. Absolutamente. Y la actitud. Yo creo, por ejemplo, la actitud, algunos temas que yo creo que son fundamentales y que culturalmente quizás tenemos que seguir avanzando, como puede ser la generosidad, ¿no? Y el compromiso con el territorio y el compromiso con los demás. Esa actitud con la que muchas veces te relacionas con empresarios industriales o empresarios del ámbito tecnológico, que es con los que yo más me relaciono, y cuando tienes una necesidad de contactar con alguien, de localizar determinada información o simplemente de que prueben algo que tú les estás proponiendo, la respuesta que encuentras, yo creo, respecto a antes de la situación de la pandemia, es de absoluta generosidad. Estoy encontrando muchos profesionales desde el punto de vista de la viabilidad de los proyectos empresariales, porque como sabes, nosotros lanzamos startups y proyectos emprendedores, pues el compromiso de algunos empresarios a mí me está sorprendiendo y su generosidad. Luego el compromiso país, y yo creo que han aflorado liderazgos que son clarísimos de personas que se han comprometido en que esto había que sacarlo adelante como fuera y que han puesto todos los medios para que esto fuera así, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad civil también ha reaccionado de manera muy positiva. Yo en esto creo que lo que estamos viviendo también es histórico y los resultados quizás no los vemos en el corto plazo, pero yo creo que se va a producir una transformación en la forma en la que nos relacionamos y colaboramos entre las personas que yo creo que nuestros hijos sí que lo van a disfrutar. La verdad es que lo de Atlas bueno, pues surgió durante la pandemia. Yo, bueno, hace 10 años empecé a trabajar en los temas de Industria 4.0. En el 2015 lanzamos en AMETIC la Comisión de Industria 4.0 y ahí vimos la necesidad de crear un mapa de capacidades tecnológicas en España que no existe. Por otro lado, cuando llegó la pandemia nos dimos cuenta cómo nuestros gobernantes tenían problemas para facilitar a los hospitales respiradores y no existía un mapa de capacidades tecnológicas que se podía determinar qué empresas y de qué manera podían fabricar esos respiradores. A partir de ahí empezamos a crear un mapa de capacidades tecnológicas e industriales para que todo el mundo lo pudiera visualizar. A mí, por ejemplo, que siempre me he considerado que intento introducir temas novedosos en la discusión, el visual thinking, 10 años, ¿cómo crees que ha madurado y que está afectando en todo el cambio cultural? Porque los temas de innovación, hablamos mucho de innovación, pero para mí lo más difícil son los cambios culturales y la forma en la que las personas trabajamos. ¿Cómo lo estáis realizando? ¿Cómo ves que ha avanzado el visual thinking en estos 10 años? Pues mira, al principio era una materia muy encasillada en comunicación, comunicación audiovisual, en poder contar cosas complicadas con imágenes. Pero para mí la verdadera revolución ha sido cómo se ha impuesto en una nueva forma de trabajo. Todo, cuando vemos esas paredes que tú también utilizarás, ¿no? Llenas de posits, en donde el pensamiento colectivo se está plasmando en ese mural y que gracias a esto los equipos están más alineados, etcétera. Bueno, son formas de trabajo que han venido para quedarse y que no son modas. Yo he visto una gran transformación porque ha sido algo que, digamos, conecta con la profundidad del ser humano, ¿no? Y en ese punto también me gustaría subrayar una palabra que tú has mencionado, que es ese cambio cultural. Cambio cultural en muchas formas de trabajo que tienen que ver con esto, con cuestionarse el status quo, pero no un cuestionamiento en plan de no estoy de acuerdo con esto, sino un cuestionamiento, me gustaría entenderlo mejor, ¿no? Un cuestionamiento que impida que las cosas se hagan siempre igual porque siempre se ha hecho así. Ese cambio cultural de personas que tienen una voz propia y que se les permite que su voz sea escuchada, el que nunca se escuche en una empresa, aquí no te pagamos para pensar. Ese tipo de cosas yo creo que son mucho más profundas, se manifiestan a través de, por ejemplo, esa forma de trabajo visual
pero que es una verdadera revolución que se impondrá en nuestro país poco a poco, que ya se está viendo en algunas organizaciones pioneras y que transformará también la experiencia de cómo trabajamos. Estoy totalmente de acuerdo y además yo creo que es apasionante que tus proyectos profesionales impliquen o estén muy relacionados con el cambio cultural de un país, ¿no? Cuando tú ves que tu proyecto se va modificando, pero siempre y cuando tengas un impacto en la sociedad en la que lo estás desarrollando, porque parte del output, parte del resultado, parte de la satisfacción de tu trabajo es ver que la sociedad está cambiando, ¿no? Yo hago lo mismo en el ámbito de la digitalización de la colaboración entre empresas, que es un poco lo que nosotros perseguimos, y cuando veo que estos cambios cuestan, y no cuestan un año, ni dos, ni tres, eso es lo que te comentaba antes, más de 10 años producir ese cambio, pero cuando ves que la sociedad también te va acompañando y va identificando, yo creo que es una fantástica experiencia. Yo creo que en ese sentido hay que invitar a la gente a que lleve adelante sus ideas y sus proyectos, porque normalmente cuando tú visualizas algo y tienes claro que eso es necesario para la sociedad, yo creo que hay que apostar y vivimos en un momento en el que todo el mundo debemos de apostar por nuestros proyectos. ¿No lo ves así? Pues lo veo exactamente igual que tú y además justamente ese cambio, esa transformación cultural a nivel país y a nivel también ámbito empresarial conecta de una manera poderosísima con el ser humano. Así que el cambio es para bien. Yo creo que podríamos seguir hablando muchísimo tiempo. Pablo, me encantaría tener la oportunidad de poder mantener esta conversación y nada, pues yo te cito para que podamos hacerlo más a menudo. Así lo haremos. Rafa, ha sido un placer. Muchas gracias por todo y gracias a esta oportunidad que nos han brindado de poder compartir nuestras reflexiones.